El 6 de diciembre de 1491, una niña de 14 años es conducida en silencio hacia el altar de una capilla helada. Lleva un vestido blanco bordado en oro, pero camina como si llevara luto. Sus manos tiemblan, no por amor, sino por lo que está a punto de perder. A su lado, el hombre que masacró a sus soldados, derribó sus castillos y obligó a su pueblo a arrodillarse. Carlos Huetomo de Francia, su futuro esposo, su verdugo. No hay alegría en el aire, solo una calma tensa, la misma que precede a los funerales. Cuando Ana pronuncia sus votos, su voz apenas se escucha, pero esas palabras sellan más que un matrimonio. Marcan el entierro simbólico de Bretaña, una nación que durante siglos resistió la dominación francesa. Los invitados no aplauden. Algunos bajan la mirada. Todos entienden que presencian algo más que una boda. Están viendo cómo muere una soberanía. Y una niña, sin infancia ni elección, es ofrecida como sacrificio a su conquistador. Pocas conocen su nombre, menos aún su historia. Pero allí, bajo los vitrales helados de una capilla francesa, una duquesa pronunció sus votos mientras el mundo le quitaba todo, excepto el silencio. Dicen que no lloró, pero lo que nadie supo leer fue el incendio que se encendía tras su mirada fija. Su cuerpo delgado, menudo, frágil, fue convertido en territorio estratégico, un útero convertido en frontera, un vientre que debía producir herederos o desaparecer del tablero. Su cuerpo no le pertenecía. Lo habían negociado, firmado, sellado, sin preguntarle, sin permitirle soñar. Ana de Bretaña, la última duquesa independiente de Francia, se convertía en una prisionera vestida de novia. Y esta es su historia. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a un pasado que parecía escrito por los dioses. Ana nació un 25 de enero de 1477 en el castillo de Nantes, en pleno corazón de una tierra que parecía haber sido esculpida por el orgullo. Bretaña, una península remota, azotada por los vientos del Atlántico, que durante siglos se negó a hacer otra cosa que ser ella misma. Ni Francia, ni Inglaterra, ni imperio alguno logró someterla del todo. Y Ana fue su hija. Su nacimiento no fue celebrado como una bendición, sino como una decepción. Su padre, el duque Francisco II, esperaba un varón, un heredero, alguien que pudiera portar la espada, negociar tratados y mantener a raya a los franceses. Pero en su lugar recibió una niña coja, de andar irregular, pero de ojos tan intensos que incomodaban a más de un cortesano. Y sin embargo, esa niña se convertiría en su último baluarte. Francisco II, viudo y envejecido, no tardó en darse cuenta de que el destino de su ducado reposaba sobre los hombros de aquella hija inesperada. Y decidió prepararla no como a una princesa, sino como a una gobernante. Mientras otras niñas aprendían a bordar y sonreír en silencio, Ana leía sobre derecho ducal, historia antigua y tratados internacionales. Aprendió latín, griego, francés, pero nunca dejó de hablar bretón, esa lengua áspera y orgullosa que ningún invasor había logrado extinguir. Los cronistas de la época la describen como pequeña, de complexión delicada, pero con una voluntad de hierro. Una niña que no lloraba en público. Una niña que observaba antes de hablar, y cuando hablaba, nadie la interrumpía. El castillo de Nantes fue su primer campo de entrenamiento. Allí, entre pasillos húmedos
y salones de tapices ajados. Ana asistía a las reuniones de su padre, escuchaba debates entre embajadores, memorizaba nombres de enemigos y aliados. Su niñez fue un simulacro de poder, una infancia sin juegos. A veces, mientras el viento golpeaba las vidrieras de la sala ducal, se la veía sentada sola, trazando con un punzón los límites de su territorio en antiguos mapas, dibujando no un país, sino un juramento: Bretaña no se rendirá mientras yo respire. La corte francesa, por su parte, la miraba con recelo. Sabían que Francisco II era un obstáculo para su sueño de unificar el reino, y sabían también que esa niña silenciosa era su carta de resistencia. Porque Bretaña no se hereda con coronas, se hereda con sangre, con lengua, con fuego. Y Ana era fuego contenido. Cuando Ana cumplió 11 años, la Francia de Carlos Huetot no toleró más la independencia bretona. Las tropas del rey descendieron sobre Bretaña como una plaga de hierro y fuego. Sitiaron castillos, saquearon aldeas, violaron mujeres, masacraron soldados. Era 1488 y Francisco II ya no tenía fuerzas para resistir. Enfermo, exhausto, traicionado por algunos de sus propios nobles, el último duque de Bretaña libre cayó en el campo de batalla de Saint-Aubin-du-Cormier. Cuando Ana recibió la noticia, no gritó, no lloró. Solo preguntó: ¿dónde está el cuerpo de mi padre? Lo encontraron entre los cadáveres, con el escudo bretón manchado de sangre. Tenía 11 años cuando se convirtió en duquesa. 11 años cuando juró que Francia pagaría por cada gota de sangre bretona derramada. Pero Francia no había terminado, porque lo que seguía no era solo conquista, era aniquilación. Y Ana era la única que se interponía entre su pueblo y la desaparición total. Sola, sitiada, sin aliados reales, Ana necesitaba un milagro. Y el milagro llegó desde Austria. Maximiliano de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, viudo, poderoso, enemigo de Francia. En 1490, cuando Ana tenía apenas 13 años, se casó con él por poderes. Una ceremonia a distancia, donde un embajador austríaco representó al emperador y cumplió con los rituales nupciales, metiendo su pierna desnuda en la cama de Ana. Era extraño, era político, pero por primera vez desde la muerte de su padre, Ana sonrió. Maximiliano prometió ejércitos, prometió protección, prometió liberar Bretaña del yugo francés. Y Ana, por primera vez en su vida, se sintió amada. No importaba que fuera un matrimonio político. Había elegido a su marido, había elegido a su aliado. Era libre. Pero Carlos V había estado esperando ese momento. El rey francés no podía permitir que Ana se aliara con el imperio. Declaró nulo el matrimonio, alegando que Ana era menor de edad y que él, como suzerano de Bretaña, no había dado su consentimiento. Era una mentira legal, pero tenía 40.000 soldados para respaldarla. En el invierno de 1491, las tropas francesas sitiaron Rennes, donde Ana resistía con los últimos fieles bretones. El hambre apretaba, los cañones rugían día y noche, los muros se agrietaban, y desde las torres del castillo, Ana escribía cartas desesperadas a Maximiliano. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu ejército? ¿Dónde está tu amor? Maximiliano nunca llegó. Estaba ocupado en guerras más importantes para él: Italia, Hungría, el propio corazón del imperio. Ana, su joven esposa, no era una prioridad. Era una pieza menor en un tablero gigantesco. Cuando Carlos Huetot envió emisarios a negociar, Ana ya no tenía opciones. El ultimátum era simple: casarse con él o ver cómo sus soldados masacraban a cada hombre, mujer y niño
en Rennes. Ana tenía 14 años. Su primer marido la había abandonado. Su padre estaba muerto. Su pueblo estaba hambriento. Ese día, Ana entendió que las princesas no eligen, son elegidas, y que el amor, en el mundo de los poderosos, es un lujo que las mujeres no pueden permitirse. El 6 de diciembre de 1491, Ana caminó hacia el altar vestida de blanco, pero sintiendo que iba a su propio funeral. Carlos Weishaupt la esperaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Era bajo, deforme, con una cabeza desproporcionadamente grande y una nariz que parecía el pico de un buitre. Tenía 21 años, pero ya estaba marcado por la viruela y el exceso. No era apuesto, no era brillante, no era bondadoso, pero era rey de Francia. Y eso bastaba. La ceremonia fue un teatro macabro. Los nobles franceses aplaudían la unión de amor, mientras los bretones supervivientes bajaban la cabeza, sabiendo que presenciaban la muerte de su patria. Ana pronunció los votos matrimoniales como quien recita una sentencia de muerte, la suya propia. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Ana esa noche contaba una historia de violación legalizada. En la cámara nupcial, decorada con flores y sedas, Carlos Ottino reclamó su derecho conyugal como quien cobra una deuda. Ana cerró los ojos y pensó en Bretaña, en los campos verdes, en el mar gris, en la lengua que jamás hablaría con sus futuros hijos. Su cuerpo ya no era suyo, era territorio francés. Carlos la penetró con la misma brutalidad con que había penetrado en su reino, sin delicadeza, sin ternura, sin amor, solo ejerciendo un poder que la ley le concedía. Ana no gritó, pero su silencio fue más ensordecedor que cualquier lamento. En esa noche, no solo perdió su virginidad, perdió su última ilusión de que podía existir dignidad en su destino. Cuando Carlos terminó, se vistió y se marchó sin una palabra. Ana se quedó sola, sangrando, con las sábanas manchadas como banderas de rendición. Ya no era Ana de Bretaña, era Ana de Francia. Y esa distinción la mataría lentamente, embarazo tras embarazo, durante los siguientes 23 años. Durante los siguientes meses, Ana aprendió las reglas de su nueva vida. No podía hablar bretón en público. No podía recibir emisarios extranjeros sin supervisión francesa. No podía viajar a Bretaña sin permiso real. No podía, en esencia, hacer nada que recordara quién había sido antes de convertirse en propiedad de la corona francesa. Carlos la exhibía en banquetes y ceremonias como un trofeo. La última duquesa de Bretaña, ahora domesticada y sumisa. Los cortesanos la llamaban Majestad, pero sus ojos la desnudaban, la evaluaban, la reducían a su función reproductiva. ¿Estaría embarazada? ¿Daría al rey el heredero que necesitaba? ¿Sobreviviría al parto? Ana cumplió su parte del contrato. En 1492 dio a luz a un hijo, Carlos Orlando, que murió a los pocos meses. En 1493 tuvo otro, Francisco, que apenas vivió 2 semanas. Cada parto era una agonía, cada muerte un fracaso público. Los médicos susurraban sobre maldiciones bretonas, sobre vientres rebeldes que rechazaban la semilla francesa. Carlos, frustrado por la falta de herederos, comenzó a buscar distracción en otras mujeres. Ana lo sabía, pero no podía protestar. No tenía derechos, solo obligaciones. Era una máquina de hacer hijos para un hombre que la despreciaba y un reino que había destruido el suyo. En abril de 1398, la muerte llegó de la forma más absurda. Carlos Bueno se golpeó la cabeza con el dintel de una puerta baja mientras se dirigía a ver un juego de pelota.
murió horas después, sin recobrar el conocimiento. Ana, a los 21 años, era viuda. Por un momento, Ana respiró. Libre del yugo matrimonial, podía regresar a Bretaña y gobernar como duquesa independiente. El contrato matrimonial estipulaba que, si Carlos moría sin descendencia masculina, Bretaña regresaría a Ana. Era libre. Pero la libertad de Ana duró apenas 9 meses. El nuevo rey, Luis XII, primo de Carlos, no estaba dispuesto a permitir que Bretaña escapara de las garras francesas. Su propuesta fue tan cínica como efectiva: divorciarse de su esposa actual, Juana de Valois, y casarse con Ana. De nuevo, Luis XII obtuvo la anulación papal, alegando que su matrimonio con Juana nunca se había consumado. Juana, deforme y enclenque, fue descartada como un mueble viejo. Y Ana recibió un ultimátum familiar: aceptar el nuevo matrimonio o enfrentar otra invasión francesa. Ana negoció lo que pudo. Exigió mantener el título de duquesa de Bretaña, conservar cierta autonomía administrativa, y que si no tenía hijos varones, Bretaña regresaría a su linaje. Luis XII aceptó, no por generosidad, sino porque necesitaba la legitimidad que Ana le proporcionaba. En enero de 1499, Ana se casó por segunda vez con un rey de Francia. Esta vez no hubo lágrimas, solo resignación. Su cuerpo, una vez más, fue entregado al servicio de la corona que había asesinado a su padre. Pero Ana ya no era la niña aterrorizada de 1491. Era una mujer que había aprendido a sobrevivir. Con Luis XII, la relación fue menos violenta, pero igualmente alienante. Él la respetaba como aliada política, pero nunca la amó como mujer. Era un matrimonio de conveniencia mutua. Él obtenía Bretaña. Ella obtenía protección. El amor no tenía lugar en esa ecuación. Ana volvió a parir. Claude, en 1399, que sobrevivió. Renata, en 1510, que también vivió. Pero cada embarazo la desgastaba más. Su cuerpo, explotado durante 2 décadas como instrumento de política dinástica, comenzó a cobrarse la factura. Dolores de riñón, hemorragias, fatiga crónica. Ana se estaba muriendo lentamente y lo sabía. En 1514, a los 37 años, Ana dio a luz por última vez. El niño nació muerto. Ana agonizó durante días, con fiebre alta y delirios. En sus últimas horas, balbuceaba en bretón, la lengua que nunca pudo enseñar a sus hijos, la lengua de la patria que había perdido para siempre. Ana murió el 9 de enero de 1514. Luis XII la lloró sinceramente. Había perdido a su mejor aliada política. Pero nadie lloró a la mujer que había sido Ana de Bretaña, la duquesa que soñó con la libertad y terminó siendo esclava de 2 reyes consecutivos. Cuando Ana murió, Bretaña murió con ella. Su hija Claude, heredera de sus derechos, fue rápidamente casada con Francisco de Angulema, futuro Francisco I de Francia. La autonomía bretona se desvaneció. La última resistencia se apagó. El sueño de independencia se convirtió en recuerdo. Pero Ana había conseguido algo que nadie esperaba. Había sobrevivido. Durante 23 años había resistido la aniquilación cultural. Había preservado lo que pudo de la identidad bretona.
Había negociado cada concesión con inteligencia. No había sido solo una víctima. Había sido una estratega. Su corazón, por orden suya, fue separado de su cuerpo al morir. El corazón fue llevado a Nantes y enterrado junto a sus padres bretonos. El cuerpo fue sepultado en Saint-Denis, con los reyes de Francia. Incluso en la muerte, Ana se dividió entre dos patrias, la que le robaron y la que la adoptó a la fuerza. Siglos después, los nacionalistas bretones recordarían a Ana como mártir de la resistencia. Los franceses la celebrarían como la reina que trajo la paz. Pero la verdad es más compleja y más dolorosa. Ana fue una niña que creció demasiado rápido, que amó demasiado tarde, que sacrificó todo por la supervivencia de su pueblo. No fue una heroína romántica, fue una superviviente. Y en esa supervivencia hay una lección más profunda que cualquier cuento de hadas sobre princesas salvadas por príncipes. Esta es la historia de Ana de Bretaña, no la duquesa legendaria, ni la reina poderosa, sino la mujer que entendió que a veces amar significa renunciar, que gobernar significa ceder, y que la libertad verdadera puede estar en aceptar las cadenas que no puedes romper. Ya no era la niña que trazaba mapas de Bretaña en los castillos de su infancia. Ya no era la duquesa que soñó con resistir. Solo era una mujer que aprendió que el poder, para las mujeres, siempre tiene forma de jaula. Pero también aprendió que dentro de esa jaula es posible mantener vivo lo que realmente importa: la dignidad, la memoria, la esperanza de que algún día alguien más tendrá mejores opciones. Y aún hoy, en los vientos que azotan la costa bretona, en las lenguas que se niegan a morir, en las mujeres que luchan por elegir su destino, vive algo del espíritu de Ana, la certeza de que la derrota no es el final, sino solo otro comienzo. Porque hay coronas que pesan tanto que acaban por romper a quien las lleva. Pero hay mujeres que, incluso rotas, siguen siendo coronas. Si esta historia te conmovió, comparte su nombre. Porque cuando la historia olvida a las mujeres que resistieron, el silencio vuelve a ganar.